Buenos días a todos. Hoy nos disponemos a viajar desde Madrid Norte hasta la localidad de Cuéllar, Segovia. Es un viaje que normalmente no hacemos hasta allí directamente, lo hacemos antes, pero queremos hacer esta prueba por la carretera de La Coruña. Hacer una prueba bastante más larga de lo habitual para que veáis el consumo que podemos tener desde la localidad de Cuéllar hasta Madrid Norte o al revés. ¿Vale? Intentaremos hacer las pruebas seguidas de ida y vuelta y así veremos el gasto económico que vamos a tener de diferencia yendo por el peaje de la carretera de La Coruña a 6 a ir por el puerto de Navacerrada, que es lo que hacemos habitualmente. Hoy tenemos un tiempo espléndido, tenemos 20 grados en el exterior, tenemos puesto el climatizador a 22 grados como de costumbre para ir lo más cómodos posible y hemos salido con el 100% de carga de batería con una autonomía estimada de 450 kilómetros con la media de consumo que normalmente llevamos. Os recordamos también que en el último viaje que hicimos por el puerto de Navacerrada sacamos una media creo que inferior a 14 kilovatios hora a los 100, así que bueno, ya os comuniqué, os dije que en principio estos viajes por la carretera de La Coruña, puesto que casi siempre vamos a ir por autopista, pues al final el consumo se va a elevar un poquito, o sea, los kilómetros también son más, así que vamos a ver la diferencia entre ir por la carretera de La Coruña pagando peajes o ir por el puerto de Navacerrada. Ya os aseguro que es muchísimo más eficiente y mucho menos costoso ir por el puerto de Navacerrada que no ir por la carretera de La Coruña. Esto lo vamos a tomar como algo extraordinario, ya que normalmente no cogemos esta ruta. Iremos como siempre intentando mantener la velocidad de la vía, fijándonos también un poquito en los coches que vienen delante y que no nos pretendan adelantar porque vamos demasiado lento, y luego ya sacaremos las medidas de consumo y todo, puesto que al final del camino se va a ver esa media que tenemos de velocidad y las medidas de consumo que hemos tenido. Ahora mismo acabamos de arrancar y tenemos 27,8 kilovatios a los 100, no tenemos que tener en cuenta eso para nada. Lo que quiero que tengáis en cuenta al final, sí que cumple un poco las expectativas este coche eléctrico o cualquiera de los que pongamos en el canal para hacer este tipo de viajes, que normalmente lo que va a ser en el canal es viajes Madrid-Segovia, Segovia-Madrid. Recordaros también que se darán consejos sobre cómo funciona la frenada regenerativa, puesto que es muy importante a la hora de sacar un consumo lo más eficiente posible, poder prolongar lo máximo posible esa frenada para recuperar lo máximo posible y poder inyectar dentro de la batería esos kilómetros que queremos hacer de más usando esta tecnología. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, puesto que no hemos puesto ni siquiera el GPS, que es un destino que ya nos conocemos de forma habitual. Así que en un principio, pues como bien he dicho, es un viaje normal, un día cotidiano como hoy. Sí que es verdad que es viernes, ¿vale? Eso quizás incremente un poco la dificultad de la circulación porque haya más tráfico los viernes normalmente, y además la hora que es, ahora mismo es mediodía, nos podemos encontrar algo de atasco. Esperemos que no, porque tenemos que ser puntuales a la hora de llegada. Bueno, recordaros un poco también el motivo de este canal y estas grabaciones en tiempo real de la circulación y del consumo, que os iré dando datos sobre el consumo real que está habiendo en cada momento. Al final es para tener un consumo, como bien he dicho, real de cómo funciona en concreto ahora mismo este coche, ¿vale? Que se puede asemejar mucho, si sigues más o menos el mismo tipo de conducción, pues se puede asemejar mucho a cualquier otro coche del mismo tamaño de batería y volumen. Hay que saber muy bien cómo conducir un coche eléctrico, tener en cuenta de que únicamente tiene una velocidad, es un motor eléctrico y funciona un poquito diferente a un coche de combustión a la hora de eficiencia y a la hora de gastar esos kilovatios. Pues mira, desafortunadamente nos hemos encontrado con un atasco. Ahora sí que vamos a poner el GPS a destino, puesto que quizás a lo mejor nos encuentra una ruta alternativa por la que podamos obviar este atasco. Sí que es verdad que
que en uno de los anteriores vídeos decía que si queríais hacer una prueba con tráfico o caravana, la podíamos realizar y comernos esa caravana a posta, salir un día a mediodía o en horas puntas de que la gente sale del trabajo, para ver realmente si es más eficiente dentro de una caravana o rodando libremente sin ningún tipo de vehículo, como normalmente otros colegas de vídeos o de profesión que se dedican a esto mismo que estoy haciendo yo en este canal, lo hacen con carreteras libres de tráfico y a velocidades constantes de sobre todo de 100 o 120 kilómetros por hora. En este sentido, bueno, pues vamos a intentar ser lo más realista posible. Ahora mismo estamos parados, pero no lo podemos evitar, nos tenemos que incorporar ya mismo a la M40 y tenemos una retención. Quizás si hubiéramos venido 15 minutos o 20 minutos antes, pues no nos lo hubiéramos encontrado, pero como he dicho, estamos en el mediodía. Recordaros que esto es un Polestar 2, es el Model GR 23, ahora mismo está el modelo superior, año 2024, y estarán empezando a venir las primeras unidades. Actualmente estos motores, que todavía quedan unidades para poder comprarlos, y también tenemos unidades de coches demo o coches de kilómetro cero de ocasión en la misma página web de Polestar. Los que son de tracción de 4x2 son todos tracción delantera, ¿vale? Ya el modelo nuevo tiene tracción trasera. También cambia un poquito la batería y cambia un poquito también el motor. En este caso, como he dicho, es motor delantero, son 170 kilovatios eléctricos de potencia, y la versión nueva son, creo recordar que son 82 kilovatios y 200 kilovatios de potencia de motor eléctrico, tracción trasera. El empuje es diferente, está claro, o sea, la conducción es diferente. También esto hay que anunciar que, bueno, sí que he tenido la oportunidad de probarlo, no he sacado mejores consumos que en este Polestar 2 de la versión anterior, y no sé hasta qué punto puede ser más eficiente o homologar en ciclo WLTP más autonomía. Os adelanto, lo veréis en futuros vídeos también. En un principio, en un modelo que probé, que tenía homologado 615 kilómetros de autonomía, que son justamente 100 más que estos, el consumo por cada 100 kilómetros en kilovatios estaba alrededor de 1,5 o 2 kilovatios más que lo que hemos sacado en los últimos viajes de este vehículo, ¿vale? Y la temperatura era la misma, las rutas eran exactamente las mismas y el tipo de conducción exactamente el mismo. Quizás incluso con ventaja, porque las pruebas se hicieron dinámicas por la noche, con quizás un grado menor de temperatura, pero eso sí, con muchísimo menos tráfico. Bueno, pues lamentablemente nos hemos encontrado hoy esta caravana, no podemos hacer otra cosa, no nos podemos ya dar la vuelta porque no llegaríamos a destino. Y lo que sí que espero que, debido a que vamos a estar más tiempo grabando, pues tengamos, 800 metros, toma la salida 14, tengamos un poquito más de grabación y por lo tanto no tengamos autonomía en la cámara para seguir grabando este vídeo hasta el final. Pero no os preocupéis, que si se detecta eso, pues haremos un resumen luego al final con un pequeño vídeo explicativo de cómo ha quedado la ruta, y ya está. Yo os iré mostrando en todo momento qué consumo tenemos. Ahora mismo son 17,7 kilovatios a los 100 y tenemos recorridos nada más que 6,4 kilómetros desde el inicio del viaje. dentro de 300 metros, toma la salida 14 hacia M40, en dirección por las direcciones. Según el GPS, que esto es deberíamos de tratarlo también por separado, porque al final el GPS no te va a decir la eficiencia real del vehículo, ni tampoco te va a estar
controlando totalmente la forma de conducción, ¿vale? Nos dice que hasta destino tenemos 160 kilómetros, que eso sí que me lo creo, será real, porque al final tampoco hay muchas rutas alternativas si queremos ir por peaje y por la carretera M40 y luego carretera de La Coruña. Pero hay una cosa de que no me gusta, claro, nos dice que vamos a llegar con un 50% de batería, acabo de llegar al 100. Si tenemos una autonomía de 450 kilómetros y resulta que en 159 kilómetros ahora mismo nos vamos a quedar a la mitad, quiere decir que según el GPS vamos a hacer 220 kilómetros. Y no es así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el GPS no va a ser óptimo el cálculo que va a tener de autonomía a la llegada, ¿vale? Seguramente esto vayamos a ir subiendo esa capacidad de batería de estimación en el destino progresivamente hasta que lleguemos al destino, ¿vale? ¿Por qué? Por la forma de conducir, por la forma de hacer la frenada regenerativa. Acabamos de salir y hemos intentado preacondicionar el habitáculo lo máximo posible, pero sí que es verdad que, como digo, estamos a mediodía y quizás sí que tengamos un extra de consumo, no mucho, porque como he dicho en anteriores vídeos también, el aire acondicionado no consume en exceso. Lo ideal, preacondicionar el habitáculo si queremos ahorrar en consumo de batería y optimizar esos kilómetros de marcha. Y si tiene la posibilidad de ponerlo en modo eco, ponerlo. ¿Por qué? Porque al final es más óptimo tener en cuenta de que el funcionamiento del compresor del aire acondicionado es muy similar o igual a un compresor de una máquina de aire acondicionado de casa. Entonces es un inverter que al final se va a ir acelerando o decelerando según la demanda que le demos. Al final tenemos un habitáculo de un par de metros cuadrados o metros cúbicos dentro del vehículo, y al final es eso poquito lo que tenemos que acondicionar, aparte de tener que estar enfriando también la radiación que nos entra por los cristales, que no será poca. En este sentido, pues también es muy importante a la hora de elegir el vehículo eléctrico que sea nuestro futuro coche eléctrico, ver en qué circunstancias vamos a conducir para poder optimizar lo máximo la batería. Si vamos a conducir mucho en verano, distancias largas, si el coche va a dormir en la calle o va a estar mientras trabajamos en la calle, le va a estar pegando toda la solana, le va a restar muchísima autonomía al vehículo el tener que estar luego acondicionando el habitáculo para no estar a 40 grados dentro del coche en verano, ¿vale? Sí que es verdad que si tenemos la suerte de poder tener un cargador en destino o en el trabajo, pues podemos, teniéndolo enchufado, programar una hora de salida y preacondicionar el vehículo usando la energía del propio cargador y no de la batería para así no restarnos kilómetros para luego una futura conducción. Otra de las cosas es muy importante también, hay vehículos que lo tienen y otros que no. Por ejemplo, este no lo tiene, es una cosa que se echaría de menos, y quizás por lo que quiero llegar a entender, al final quieren que vayan la gente cogiendo modelos más Bueno, me vais a perdonar, pero como decía, al final algo tiene que pasar y se había apagado la cámara porque no se habían borrado los anteriores vídeos. Bueno, ya están borrados, no ha habido ningún problema. Lo único que os habéis quedado, pues sin escuchar lo que se estaba comentando, que podemos volver a repetirlo. Estábamos hablando de la importancia de los neumáticos y sobre todo cuando vamos a venir por pistas de montaña y en invierno, ¿vale? Los neumáticos son muy importantes, o sea, lo importante para la seguridad principal es el neumático, quitando todos los elementos activos y pasivos de seguridad que pueda tener. Lo más importante son los neumáticos para un coche. En este caso lo más importante, si vamos a venir por puertos de montaña o en zonas donde en invierno puede hacer bastante frío, podemos tener problemas de que se congele la carretera, placas de hielo o nieve. Lo más importante es poder tener un buen neumático de invierno o todo clima, que nos evite también el tener que poner esas molestas cadenas metálicas o cadenas de tela que son bastante complicadas de poner, a no ser que venga una asistencia o te ayude un guardia civil en un control,
para poderlas poner, y aparte que solo las puedes tener durante el trayecto intransitable. Quiere decir esto que si ahora mismo estamos circulando por aquí, no podríamos llevar esas cadenas de tela ni esas cadenas metálicas. Entonces es muy importante tener un neumático de invierno o de todo clima, que venga una montañita o venga una estrellita dibujada en el propio neumático, como que está adaptada para el clima de invierno. Bueno, os comento también un poco. Vamos subiendo por la carretera 6, autopista de peaje de La Coruña, con un consumo de 17,9 kilovatios a los 100. Llevamos recorridos 55 kilómetros con una velocidad media de 86 kilómetros durante 40 minutos que llevamos de viaje. Tener en cuenta de que en la M40 estuvimos prácticamente en algunos momentos parados, y eso pues al final nos ha restado de velocidad media, pero no os preocupéis, porque esa velocidad seguramente la recuperemos, y aparte ese consumo, que parece que es bastante alto, le bajaremos. Y bueno, seguimos un poquito con lo que estaba comentando de las ruedas y neumáticos. Pues lo más aconsejable es poder tener varios juegos de ruedas y usar el neumático más apropiado para la estación o las dos estaciones principales, que son invierno y verano, que podamos estar circulando, sobre todo aquí en la península ibérica, porque aquí, como sabéis, sobre todo la mitad norte peninsular, pues tiene unas temperaturas bastante bajas, y la mitad sur en verano pues tenemos unas temperaturas bastante altas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si usamos un neumático de todo clima en la mitad de la península ibérica, hacia el sur, no nos van a durar mucho, o no van a ser los neumáticos más apropiados de invierno o todo clima para esa zona de España. Y al revés también, en la zona norte de España va a pasar lo mismo. Si llevamos un neumático de verano en invierno, pues no va a ser el neumático más apropiado. Por eso digo que lo mejor es tener varios juegos de neumático, y para esto tenéis que confiar en vuestro taller de confianza o vuestro mecánico, para que tenga un servicio de guardería de neumáticos, para poder tener ese doble juego de ruedas y que las ruedas estén en perfectas condiciones para que las puedas usar en la próxima temporada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que podemos acudir en el próximo cambio de neumáticos o en la próxima temporada a nuestro taller, pidiéndole cita y diciéndoles que queremos unas ruedas apropiadas para nuestro vehículo eléctrico. Es muy importante que eso también se lo recalquéis. Intentar hablar con el fabricante para que os aconseje un neumático que sea efectivo para este modelo en concreto. En este caso es un Polestar 2, pero independientemente, que os aconseje sobre qué neumático os va a ir bien para el invierno, y que no os va a exceder en absoluto ni el sonido de rodadura del asfalto, ni tampoco el consumo que pueda tener extra, porque no es un neumático adecuado para un coche eléctrico. Vale, entonces fiaros de vuestro taller. Una vez esto, pues lo suyo es que tenga el taller un servicio de guardería de neumáticos. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues quitamos los neumáticos que tenemos de verano cuando va a llegar ya a finales o mediados de otoño, para estar prevenidos para el invierno, y que nos guarde los neumáticos o llantas. En este caso podemos tener también un juego de llantas extra para cada estación del año, o esas dos estaciones más pronunciadas de invierno y verano, y que nos guarde esas ruedas, ¿vale? Entonces vamos a tener las ruedas los neumáticos que mejor se adaptan a cada estación. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que también nos vamos a obligar un poquito a hacer ese cambio de ruedas. Vamos a aprovechar ese cambio de ruedas también para cambiar las ruedas delanteras con las traseras, sobre todo si es un vehículo que sea 4x2, quizás en un vehículo que sea 4x4 no hace tanta falta, pero para mantener el uso óptimo y que no se nos cuarteen ni se nos caduquen las ruedas, se nos pongan duras, las ruedas, lo suyo es irlas gastando progresivamente, y cuando ya estén las ruedas o bien caducadas o bien hayan llegado antes de los testigos de seguridad para cambiarlas, que lleguen en perfectas condiciones de seguridad y de durabilidad. ¿Por qué esto? Bueno,
como sabemos, al final la rueda que tiene la tracción, en este caso tracción delantera, por las ruedas motrices, las que más van a gastar y sufrir ese desgaste prematuro van a ser las ruedas delanteras. Entonces, si unas ruedas delanteras, en este caso, por ejemplo, pues que haciendo una conducción normal te pueden durar alrededor de unos 35.000 apurando 40.000 kilómetros, las de atrás pues seguramente te llegan hasta 70.000, 80.000 kilómetros. Pero si vamos cambiando las ruedas de adelante a atrás, pues al final hacemos un desgaste que no sea muy prematuro en la tracción delantera y vaya desgastando un poquito la rueda trasera. ¿También para qué? Pues para al final esa película que se puede ir quedando dura del neumático, irla también desgastando y permitir que agarren con máxima eficiencia también al asfalto. Con las ruedas, cuando las cambiéis en invierno, exactamente lo mismo, intentar tener todos los neumáticos en mejores condiciones y siempre intentar que el mejor neumático sea en la tracción motriz. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que tener un neumático desgastado en la dirección, porque nos podremos quedar sin dibujo atrás, pero el coche seguirá empujando. Pero si nos quedamos sin dibujo adelante y tiene que absorber agua o tiene que patinar sobre o circular sobre hielo, vamos a tener un problema, no vamos a poder controlar el coche de ninguna manera, nos vamos a quedar flotando sobre la lluvia o sobre el hielo o sobre la nieve en este caso. Por eso insisto que es muy importante por estas carreteras poder tener ese tipo de neumático preparado para cada estación. Y bueno, ya hemos pasado, como habéis visto, el túnel de Guadarrama de la AP6 y ya estamos en la provincia de Segovia. De aquí bajaremos un poco y luego es otro poquito de subida, no es totalmente llano. Por eso digo que al final estas son pruebas reales entre destinos o localidades reales, que normalmente las pruebas que se van a hacer en este canal van a ser Madrid-Segovia, y en este caso vamos a hacer una prueba un poquito más larga, que va a ser Madrid-Norte hasta el norte de la provincia, casi el último pueblo de la provincia de Segovia, que es Cuéllar. Por cierto, un municipio, el municipio de Cuéllar, que tiene bastante historia. Para la gente taurina, que también que le guste los toros, seguramente sabrán que tiene los encierros, por lo menos nadie ha rebatido esto, que son los más antiguos de España. Encierros, me quiero decir, o encierros hay en todas las localidades, sobre todo en zona de Levante, pues es donde más afición tiene. Pero quizás sean los encierros, y bueno, son los encierros más antiguos de toda España, pero son encierros camperos por el campo, dirigidos hasta el centro de la ciudad por caballistas. Y bueno, una de las cosas que queríamos ver también era, ya que mucha gente también nos lo está pidiendo, es poder ver esa diferencia de consumo, eficiencia y la parte que más nos toca al bolsillo, que es la económica, de ver qué diferencia de coste puede haber entre venir por Navacerrada hacia Segovia e ir por la carretera de La Coruña, pasando por los dos peajes que tenemos, que se unifican en uno, pero es el peaje de la AP6 por el túnel de Guadarrama y la parte de Segovia, que sería el peaje de la AP61, aunque es unificado y se pagaría en el mismo sitio y solo paras una vez. Hay otra alternativa, no sé si lo podréis ver, que sería ir por San Rafael, Segovia. Son carreteras que no las recomiendo para nada, tampoco en invierno, porque son carreteras bastante complicadas. Y habiendo una carretera o una vía alternativa en la que es más segura, preferiríamos siempre ir por la más segura. Efectivamente, una autopista o autovía va a ser siempre más seguro que una carretera de puerto. No quiere decir que la carretera de Navacerrada sea insegura. Yo creo que para nada, es una carretera que está muy bien asfaltada, realmente hay muy buena visibilidad, no tiene un tráfico en exceso, exceptuando a lo mejor los fines de semana o días que haga muy bueno, que sea fiesta también en Madrid y Segovia, en la que suben muchísimos ciclistas y muchísima gente a pasar el día, incluso a acampar arriba en Navacerrada. Tiene zonas también para ir con tu autocaravana. Pero debido a la velocidad en la que circulas por esos puertos, pues también es poco propenso llegar a tener un accidente, porque cualquier intervención que tengas que hacer en el vehículo, por una salida de un animal, por un patinaje, por no llevar el neumático adecuado, por ejemplo, un deslizamiento del coche o un accidente que te puedas encontrar,
vas a poder maniobrar a esas velocidades que vas a ir a 40, 30, 50 kilómetros por el puerto de Navacerrada de forma muy segura, o sea que tampoco lo veo como una inseguridad, salvo en aquellos días que es totalmente intransitable y en algunos días que llegan a cortar también o poner la prohibición del paso por el puerto porque las condiciones climatológicas no lo permiten. Hasta Cuéllar todavía tenemos 96 kilómetros. Según GPS nos dice que vamos a tardar 55 minutos. Como ya os adelanté anteriormente, cuando iniciamos el viaje, salimos con una autonomía estimada hasta Cuéllar de 50% de carga de la batería. Ya os dije que esto lo teníamos que ir subiendo según íbamos haciendo kilómetros. Ahora mismo tenemos 56% de estimación de carga de batería a la llegada. O sea que esto vamos a ir subiendo y lo tendremos que subir. Por otro lado, la consola principal o el cuadro principal en el vehículo nos indica que tenemos un 81% de carga de batería, por lo tanto, en ese trayecto que llevamos ahora mismo, que son 71 kilómetros subiendo hacia el puerto de Guadarrama, que ya lo hemos pasado, estamos ya en la provincia de Segovia, pero hemos gastado ya 19% de la carga útil de la batería. Nos estima todavía 370 kilómetros de autonomía del vehículo estimado y ahora mismo hemos subido a 19 kilovatios a los 100 de consumo medio de este viaje que llevamos haciendo. También esperamos bajarlo y sobre todo a la vuelta lo deberíamos o tenemos que bajar, pero ya os adelanto que no sale rentable en eficiencia el venir por estas vías y más que es más kilómetros y al final la media de velocidad va a ser bastante más alta. Como he dicho, al final vamos prácticamente todo el viaje cercano a los 120 km por hora. No podemos ir a esa velocidad siempre porque nos encontraremos tráfico, incorporaciones, etcétera, etcétera, y no podremos llevar una media de velocidad de esos 120 km por hora. Para eso deberíamos de poner ahora el odómetro cero y calcular de aquí a Segovia, por ejemplo, qué velocidad media llevamos y va a ser clavado 120 km por hora porque lo tenemos puesto con la velocidad de crucero adaptativo, puesto que ahora mismo no hay tráfico y nos podemos despistar en cualquier momento y por lo menos que el coche no nos ayude en este caso a no salirnos de la vía. Vuelvo a recordar que estos vídeos son para la gente que quiera ver un realismo total en una conducción normal, sin excedernos de la velocidad, pero tampoco vamos a ir mucho más lentos que el tráfico, sino que vamos a seguir la velocidad del tráfico rodado en cada momento. Y no vamos a pretender llevar una velocidad constante, o sea, lo único que vamos a pretender es conducir normal, en condiciones normales. Hoy es un día, en la Comunidad de Madrid hacía algo mejor, estaba el día bastante más claro, aquí está un poquito más nublado, pero no se aprecia nada de viento, por lo tanto no nos va ni a favorecer ni a perjudicar, ni a favor ni en contra. Bueno, ya sabéis también que el motivo de estos viajes, pues al final es que la gente pueda tomar decisión y credibilidad sobre la eficiencia de un coche eléctrico, puesto que sí que se puede viajar entre provincias, sí que se pueden hacer viajes largos, sí que se pueden hacer más de 400 kilómetros en un solo día. Si no es así, la forma es yendo en vez de a 120 a 115, por ejemplo, o a 110 o a 100, puedes ir perfectamente a esa velocidad por autopista o autovía y no pasaría absolutamente nada. La diferencia entre ir en un viaje de 100 kilómetros o 130 kilómetros de ir a 120 al poner el máximo ese en 115 seguramente no sea más de 5 minutos. No nos va a restar vida el poder ir un poquito más lentos y hacer aún más, si cabe,
eficiente el coche eléctrico. Esto mismo también lo podemos realizar con cualquier otro tipo de coche de combustión. Efectivamente, pues va a consumir menos un coche a 110 o a 100 que a 130 o a 140. Si estás sobrado de autonomía de kilómetros y le puedes pisar y corres el riesgo de que te sancionen o infringir la ley, eso ya no depende del coche sino del usuario. Pero más rápido, más consumo. Mira, ahora decía que no fallaba, pero ahora ha hecho un quiebre un poco raro, lo que es el control de estabilidad o el control del volante. Y sí que es verdad que eso te lo puede llegar a hacer en algún momento, pero no llegas a salirte del todo de la vía. Bueno, pues tenemos que hacer uso del peaje. Ahora os diré lo que vale un día a diario, que hoy es viernes, mediodía, y aquí va a ser la suma del peaje. Vaya, se ha confundido. No, pero aquí no se puede dar marcha atrás, se tendrá que esperar, ¿no? Bueno, vamos a darlo con total seguridad porque no viene nadie detrás. Pero estas cosas es una faena. La gente tiene que saber que si hay un cartelito arriba que te indica solamente tarjeta de crédito, es porque efectivamente solamente podemos usar tarjeta de crédito. Y no pretendemos pasar por un telepeaje, que no hay nadie aquí, sin una tarjeta de crédito. No suele dar problemas, pero esto nos va a restar unos minutos de viaje. Bueno, pues ahora mismo no estamos en hora punta o en verano, que hasta el verano eran casi 10 euros, son 7,60 este viaje. Otra de las cosas que también pues me gusta recalcar es que este será uno de los peajes más caros para el trayecto que es en toda España. Y aparte es uno de los peajes que no tiene ningún tipo de descuento para vehículos eléctricos, ni ningún tipo de descuento para viajes habituales. O sea, ni siquiera con el dispositivo de telepeaje, del acceso rápido, o sea, te sale tampoco más barato el viaje. La única comodidad de no tener que estar pagando ni con tarjeta de crédito ni en metálico. Antiguamente había aquí una persona trabajando en cada paso o en cada cabina y esto al final pues ya sabemos que está sustituido por TPVs automáticos. Pero es una pena el dineral que vale, ya lo vais a ver luego en el resumen de lo ineficiente que es a nivel kilovatios el hacer este mismo trayecto por la carretera de La Coruña. Y si le sumamos estos 7,60 euros de coste del peaje, pues vamos a ver que no merece la pena. O sea, me iría antes por la carretera de Burgos, que tardo a lo mejor 10 minutos más. Son exactamente, creo que hay 2 kilómetros de diferencia desde Madrid Norte viniendo por la carretera de Burgos o viniendo por la carretera de La Coruña con peaje. Y esa diferencia la vais a ver en tiempo, porque claro, aquí es toda autopista y por allí pues tienes autopista hasta Cerezo de abajo y allí tienes que coger la salida para ir dirección Cuéllar, atravesando montones de municipios, entre ellos Cantalejo. En invierno tampoco lo recomiendo mucho esa carretera, es una carretera de doble sentido, muchas curvas, muchas travesías y no es una carretera que drene muy bien el agua y te puedes encontrar muchas placas de hielo en sombríos que no están muy bien mantenidos en la provincia de Segovia y muchas nieblas. Entonces hay que, como siempre hemos dicho, que tiene que primar la seguridad
antes que la velocidad. Y esto nos deberíamos de concienciar todos. Esto es independiente del vehículo que llevemos. O sea, intentar no salir con prisa hacia el destino, porque de nada sirve querer correr si a lo mejor luego tenemos que parar porque no vemos, porque hemos patinado, porque nos hemos llevado algún susto o alguna cosa. Y como dice el dicho, dice: vísteme despacio que tengo prisa. Hemos bajado ya un poquito del consumo de kilovatios media a los 100, tenemos 18,7 y una autonomía estimada de 350 kilómetros con un 77% de batería. Ya os digo yo que no es eficiente, porque casi con estos 23 kilovatios que llevamos consumidos, ya casi estaríamos en Segovia capital, viendo por la otra ruta. El GPS del coche, que en este caso os recuerdo que es el sistema de infoentretenimiento, es Android, por lo tanto lleva Google Maps como sistema de navegación que está integrado dentro del coche. Se estima que vamos a llegar con un 57% de batería. Se estima también que tardamos se supone que a esta velocidad, que son 120 de GPS, no 120 de marcador, porque ya sabéis que todos los coches pues al final tienen una diferencia notable entre la velocidad que marca en el cuadro central y la velocidad real a la que vamos. También por eso esa diferencia en la activación de los radares o en la tolerancia a la hora de multar los radares. Bueno, nos dice que nos quedan 76 kilómetros, 44 minutos, así que todavía nos queda un ratillo. Una de las peculiaridades de este Polestar 2, como he dicho, pues al final también es el sistema de infoentretenimiento, que en este caso es, casi se calla, en este caso es de Google. Tienes bastantes aplicaciones que sí que puedes instalar de Google, pero hay una cosa que yo he hecho en falta y para mí sería fundamental, que es WhatsApp, porque es una comunicación que tienes, que cualquier otro vehículo que tenga Android Auto puedes manejar el WhatsApp por voz. El propio vehículo, en este caso Google, te leería los mensajes, puedes escribir mensajes por voz, cosa que aquí no, porque al final no está el coche vinculado a tu propio smartphone, o sea, sino que tienes al final que meter tus datos de tu cuenta de Google para que te funcionen las aplicaciones de Google Maps, YouTube, Spotify, Amazon Music y muchas otras que puedes instalar, pero no puedes instalar de forma nativa ni WhatsApp ni hacer uso de Android Auto, ya que parece ser que ha pensado el fabricante que no es necesario, ya que es nativo, que instales todo lo que quieras en el propio vehículo, y así aparte te están controlando también qué instalas y qué no instalas y cómo lo usas, y aparte de estar controlando todo lo que es el coche, que lo está controlando Google. Al final parece mentira, esto es un coche que está fabricado en China, y con el conflicto que hay es raro que llevan a lo mejor una tecnología que es americana. Google es una empresa de Estados Unidos, entonces no sé, bueno, puede llegar a ser incompatible o no lo sé, pero bueno, quizás es que venden también muchos coches en Estados Unidos de esta marca. Bueno, pues estamos en lo que antiguamente era la circunvalación de Segovia. Ahora es una vía rápida de 2 carriles, y aunque nos vamos a encontrar obras, no podremos pasar de ningún momento de 100 km/h.
contrario que en otros vehículos, por ejemplo Kia tiene un sistema de ayuda a la conducción también, con un control de crucero adaptativo, de ayuda a la conducción para no salirte del carril, y ese tipo de ayuda a la conducción que tiene Plena en autopistas, o en prácticamente todas las autopistas, por ejemplo, en este tipo de vías no lo tiene. Es una cosa que deberían de mejorar, puesto que va con la integración del GPS del propio coche y los radares y sensores que tiene el vehículo. Y este coche en este sentido funciona muy bien, porque funciona en todas las vías. Y al final funcionará única y exclusivamente con los propios radares que tienen las cámaras, y funciona realmente bien. Como he dicho antes, siempre que queramos hacer la maniobra de cambio de carril y lo hagamos correctamente, se me va a desconectar mientras hago ese cambio de carril, pero inmediatamente cuando vuelvo al carril ya está activado esa ayuda a la conducción, cosa que en otros vehículos también, insisto, es un punto a favor para Polestar. En otros vehículos le cuesta mucho el volver a activarse otra vez ese sistema de ayuda a la conducción, y en otros incluso tienes que volver a activarlo en cada cambio de carril para que se active. En este sentido no. La única forma de que se quede desactivado al final es porque hemos tocado el freno en algún momento o no hayamos maniobrado de forma idónea ese cambio de carril. Otra de las cosas, aquí estamos en obras, se suele pasar allá, creo que a todos los coches que sean un poquito inteligentes o nivel de conducción autónomo nivel 1 o 2, o sea, no os fiéis de ellos en una obra, porque puede que no interprete correctamente todas las señales que hay, conos, medianas, etcétera, etcétera. No os fiéis. O sea, en las líneas, por ejemplo, esta es una línea continua, y bueno, hoy nos ha tocado dos momentos de tráfico. Como os he recordado, es viernes, la gente de Madrid pues quiere ir a sus pueblos natales, al pueblo, mucho segoviano en Madrid, y quizás por eso tenemos algo más de coche también. Como he dicho antes, estamos mediodía y la gente sale de trabajar y ya se va a sus casas a descansar el fin de semana. Bueno, pues sí que me gustaría que os suscribieseis al canal. Vamos a tener muchísimas pruebas de peculiaridades de coches eléctricos, detalles a lo mejor que no conocéis, capacidades de carga, autonomías, viajes reales, consumos reales, detalles como lo que os he comentado antes, que eso creo que se publicará también estos días. Este coche, como he dicho, no tiene dentro del infoentretenimiento la posibilidad de instalar de forma nativa ni con un Android Auto o WhatsApp. Sin embargo, con Apple CarPlay sí que lo puedo tener, el que tenga Apple. Es que tener Android en principio no puede, salvo por un accesorio que puedes comprar, que ya os adelanto, vale unos 100 y pico euros el más avanzado, y alrededor de unos 50 euros una pasarela para poder, por así decirlo, engañar al vehículo y actuar el Android Auto como si fuera Apple CarPlay, ¿vale? Es una pasarela que se enchufa directamente al vehículo y puedes usar, hay dos versiones, puedes usar tu tablet central, por así decirlo, con Android Auto, ¿vale? Como cualquier otro Android Auto de cualquier otro vehículo, o puedes usar ese dispositivo, que es otra versión que es más avanzada, convertir tu tablet central en una tablet como si fuera tu tablet Android de tu casa, y aparte usarle de pasarela con tu teléfono Android de forma totalmente inalámbrica. Esto viene muy bien porque cuando estás parado a cargar en una estación de carga, y sobre todo si es lenta, pues oye, qué menos que por lo menos entretenerte con algo en condiciones, o sea, ya sea poder instalar un juego en condiciones dentro de ese aparatito, porque no deja de ser una pasarela Android también, poder instalar tu WhatsApp, poder instalar tu YouTube
completo con tus cuentas, todas tus aplicaciones de streaming y no tener ningún impedimento en instalar lo que necesites. Entonces eso por unos 100 y poco euros lo tendríamos todo, y ya el problema que tenemos con la instalación de WhatsApp pues lo evitaríamos con este aparatito. Yo os digo que esto vais a ver, si no es en un shorts, intentaré hacer también un resumen en un vídeo un poquito más largo de cómo se instala, un unboxing del equipo, para que veáis que es muy fácil y sencillo. Sí que es verdad que a lo mejor lo más cómodo es utilizarlo con una tarjeta de telefonía móvil, ¿vale? Que la metáis dentro y os olvidéis incluso de llevar el teléfono, no haría falta llevar el teléfono para llevar WhatsApp, o compartir datos desde el propio teléfono móvil. Eso son las opciones. Bueno, compartir datos del teléfono móvil, o incluso en algunos vehículos pagando una suscripción premium podéis tener el coche utilizando el 4G o 5G que lleva incorporado el coche para el infoentretenimiento y para las actualizaciones SOTA y la gestión del vehículo. Podéis usarlo también para compartir datos como si fuera un wifi o un hotspot dentro del propio vehículo. Esto no sé hasta qué punto será económico, pero ya digo que seguramente sea más económico pedir a tu proveedor de datos de telefonía móvil que te suministre otra tarjeta SIM para hacer el uso en el coche. Y tiene una ventaja muy buena, que en esta aplicación puedes, aunque ya lo contaré más adelante, puedes reducir el uso de datos, por ejemplo en streaming, porque puedes reducir la calidad de vídeo, que sea siempre, por ejemplo, de 120K por segundo. Porque al final en una tablet de 15 pulgadas o de 12 pulgadas, la que lleve tu coche, pues al final no necesitas ni un Full HD ni un 4K. Entonces al final es eficiencia en todo, eficiencia en datos, eficiencia en consumo. Tienes que saber optimizar eso y no derrochar ni energía, ni datos, ni dinero, ni nada. Bueno, pues os comento, hemos bajado a 17,6 kWh por 100, autonomía estimada 330, capacidad de la batería 73 kilovatios y bajando. Así que nada, vamos a darle marcha a este vehículo. Es un tramo que en principio tiene permiso para circulación de vehículos especiales, que vienen a ser tractores, por ejemplo, porque como no hay otra carretera alternativa hasta el siguiente cruce o siguiente salida de la vía, creo recordar que está permitido el uso de vehículos especiales. Así que en principio solo podremos ir por aquí a 100 km por hora. Aún así, vuelvo a insistir, ir un tramo un poquito más despacio no quiere decir que vayamos a tardar 20 minutos menos en llegar a destino, o sea, no creo que haya mucha diferencia. Bueno, como podéis ver en el señal, todavía en una autopista tenemos que ir a 100 km por hora, aunque algunos no lo cumplen. Dentro de poco vais a tener también unas pruebas de este mismo vehículo, pero de la versión nueva con tracción trasera. Vais a tener prueba de BMW i4, quizás también tengáis prueba de Skoda Enyaq, alguna que otra prueba también puede ser del Kia V6, y coches que vayan surgiendo de más o menos esta capacidad de batería y ese tamaño. Vamos a tener todo ese tipo de pruebas para el que se quiera lanzar a la aventura a comprar un coche eléctrico, que sepa si le va a llegar o no le va a llegar la autonomía para uso cotidiano con ese tipo de conducción, que digo que cada uno luego conduce como quiera o como se lo permita la vía y en el trayecto que sea, pero más o menos os podéis hacer la idea si coincide un poco con vuestra vida cotidiana y vuestros trayectos habituales. No nos va a dar tiempo, debido a las retenciones que hemos tenido, a hacer un parón en el destino original, pero cuando vayamos a pasar por más o menos por ese destino que normalmente vamos ida y vuelta o en las anteriores pruebas, pues haremos un pequeño parón para deciros en qué estado se encuentra
de batería y consumos medios, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya podemos ir a 120 km por hora. No sé hasta qué punto bajaremos de esos 17 kilovatios hora a los 100. Recuerdo que el último viaje, si no recuerdo mal, fueron 14,5 o 15 kilovatios de media, este mismo viaje, pero por la carretera de Navacerrada, por el puerto. Y como os he dicho, pues al final sí que son más kilómetros, son bastantes más kilómetros por aquí. Tenemos ahora mismo 112 kilómetros. Creo que recordar que son 112 kilómetros por el puerto de Navacerrada y todavía nos quedan unos pocos para llegar. Puedo decir exactamente, pues nos quedarían unos 27 kilómetros, pues a lo mejor quizás son esos 27 kilómetros de diferencia entre puerto de Navacerrada y carretera de La Coruña, por tener esa seguridad vial de ir por una vía se supone más segura, no más eficiente, sino más segura. Pero esa seguridad, mira, se paga en eficiencia y se paga en un peaje súper abusivo. Si nosotros pagamos 7,60 hoy, no me quiero ni imaginar lo que paga un camión. Quizás un camión paga 25 euros o 30 euros por hacer uso de ese mismo peaje. Me parece un robo a mano armada. Con todos los impuestos que se pagan por un vehículo, se paga IVA, se paga la ITV, impuesto de circulación, seguro, el IVA incluido en el gasto eléctrico, en los mantenimientos o en el uso de carburantes, el IVA y los gastos indirectos que el donde no tengas el privilegio de poder aparcar de forma gratuita en un coche eléctrico o cualquier otro tipo de vehículo, pagar ese estacionamiento. Se paga por todo. Al final al Estado le interesa tener muchísimos vehículos porque es un incremento de impuestos directos e indirectos que recupera el Estado. Bueno, ya lo he comentado también varias veces, pero también la decisión de hacer esta prueba de coches en esos trayectos pues vino un poquito determinada pues a mi experiencia personal, ya que prácticamente toda la vida en mi vida laboral pues he estado viajando Segovia-Madrid, Madrid-Segovia en diferentes épocas de mi vida, cuando he estado viviendo en Madrid o cuando he estado viviendo en Segovia, o que he tenido el trabajo en Segovia y vivía en Madrid, o que he tenido la residencia en Segovia y trabajaba en Madrid, o viceversa. Entonces esos trayectos los he hecho habitualmente toda mi vida y siempre había querido tener un coche eléctrico y no me había aventurado a hacer esa compra cuando todavía hace muchos años eran bastante más económicos que ahora, porque ni siquiera hace años se cabía la posibilidad de poder tener un cargador en casa, o sea, ni siquiera te lo comentaban, o sea, era como algo prácticamente impensable. Había tal desconocimiento, incluso los propios vendedores o concesionarios, de lo que era un coche eléctrico y la posibilidad de cargar y dónde, que había tal desinformación que no se aventuraba mucha gente a dar el paso y comprar un coche eléctrico. Gracias a Dios, hoy por hoy ya hay algo más de información, ya sí que se puede cargar en el domicilio habitual, puedes cargar igualmente en un enchufe doméstico que tengas en tu casa con la potencia que tengas, y eso, depende de la potencia, pues también va a repercutir en el tiempo de carga que tengas ya el vehículo, pero ya no tenemos esa necesidad imperiosa de tener un cargador cerca de casa o en ruta para poder disponer del coche eléctrico. Pero bueno, una de las circunstancias por las que también se ha dilatado más el hecho de empezar a conducir o empezar a desplazarme con coche eléctrico es porque en la provincia de Segovia, o prácticamente en toda la provincia de Segovia, no dispongo de ningún cargador en ruta que sea rápido y eficaz. Y a lo que voy con esto es que, claro, cargadores hay, efectivamente,
Hay cargadores en algún restaurante que son de 3,5 kilovatios, por lo tanto tardaría en cargar el vehículo alrededor de unas 30 horas. Hay algún cargador un poquito más rápido en alguna estación de servicio, como puede ser, me atrevo a nombrarlo como Repsol, de 50 kilovatios, en la que tardaría en cargar el coche aproximadamente una hora. ¿Y qué hago yo una hora en una estación de servicio Repsol aislada en mitad de la carretera? Pues efectivamente muchas ganas no te pueden dar. Entonces, lo ideal es que en todas las poblaciones haya al menos un cargador rápido, o tengas posibilidad de cargar por lo menos en una noche en tu vivienda o trabajo. Eso sería lo ideal. ¿Y en Segovia qué pasa? Pues que no hay cargadores. Todavía aquí no se han concienciado de que tienen que dar un paso en lo que son las energías renovables y en el tema de los coches eléctricos, ya bien sea porque es una evolución o una transición a otro tipo de vehículo, o bien sea por ecología, o bien sea por cobrar las subvenciones, o por lo que sea. Todavía aquí no se han animado, y los pocos que se han animado siguen en proyecto y están todavía sin funcionar. Por lo tanto, sí o sí, todavía tienes que contar con que si vives en Segovia y trabajas en Madrid, tienes que ir a Madrid y volver, y tienes que tener autonomía suficiente. Y si es al revés, pues igual, si vives en Madrid y trabajas en Segovia, tienes que tener autonomía suficiente para ir y volver. Cosa que con estos coches hoy en día, con este trayecto que vamos a hacer nosotros, que al final son viaje ida y vuelta, son 160 cada viaje, son 280 kilómetros, perdón. Mínimo te tienes que tener un coche que pueda hacer esos 280 kilómetros de forma eléctrica y sin parar. Pero ¿qué ocurre? Pues que a eso se le pueden sumar muchas circunstancias. Eso se le puede sumar un viaje inesperado que puedas tener en un trayecto inesperado, una caravana. En el caso de invierno puedes tener una nevada y que tengas que estar haciendo uso del climatizador, de la calefacción durante horas hasta ser rescatado, o hasta que las condiciones de la vía ya te dejen circular y poder volver a casa. O sea, no se puede ir con un coche que con una autonomía de 350 kilómetros en invierno a hacer un viaje diario de esos 350, 400 kilómetros en el caso de que tu coche lo permita. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar muchas circunstancias que no habías previsto, o que tu vida cotidiana piensas que no las vas a tener. No te puedes ir tan justo de batería, y aparte que tampoco es recomendable. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si este coche tiene una batería útil, cuando digo útil es en condiciones normales, si tengo una batería útil que puedo llegar a alcanzar 450 kilómetros en una conducción normal, eso es al 100%, y hoy la prueba la hacíamos al 100%. Eso no quiere decir que en mi vida normal yo pueda estar cargando todos los días al 100% y descargando el coche hasta el 0%. Sería una irresponsabilidad por tu parte, porque estarías degradando de forma prematura la batería de tu coche. No es aconsejable eso, por lo menos con las baterías actuales que tenemos de LFP, litio ferrofosfato, no es aconsejable que hagas ese uso de la batería. Por lo tanto, si a 100% de la capacidad de la batería puedo hacer 450 o 440 kilómetros, tener en cuenta que si el fabricante me indica que no lo cargue a más del 90%, en este caso te lo indica en el propio panel de carga, que por favor lo recomendable es no cargar a más del 90%, y también en este caso te indican que por favor no lo descargues a menos de un 10%, te está restando ese 20% de autonomía. Y ese 20% de autonomía, calcular que son 80 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente la capacidad real de este coche, sin contar excepciones, cargado al 100% o al 80%, van a ser de 380 kilómetros. Bien porque salgáis al 80% y llegáis a casa a cero, que podéis llegar y cargar, no hay ningún problema. No tendríamos capacidad extra para hacernos un desvío, o para esquivar un atasco, o para cualquier otro tipo de ruta que nos ha surgido en ese momento, por temas de calefacción, o por temas que ese día has tenido que ir más rápido y ha consumido más. Tendríamos ese extra, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta de que la vida útil del coche, la capacidad real del coche, no es el 100% de la carga, sino el 80% de la carga,
máximo para si quieres que tu coche te dure toda la vida. Entonces, por eso es tan importante de que tengas cargadores en ruta rápidos, de poder cargar, de poder inyectar esos 100 kilómetros, por ejemplo, de carga en 5, 6 minutos, 7 o 10 minutos, dependiendo del tipo de cargador al que puedas hacer uso. Y digo esto ¿por qué? Pues porque claro, normalmente si no tenemos más batería, habrá que optimizarla lo máximo posible. Y si nos vamos a encontrar con ese problema de que hemos tenido que hacer ese desvío o hacer un uso extra de la batería, qué menos que poder ese día cargar en algún sitio y poder volver a casa. Entonces es muy importante que os hagáis los cálculos teniendo en cuenta esto, si tenéis cargadores en la zona o no. Y pido por favor que, claro, aquí todo el mundo haga sus cuentas y no tome este vídeo ni esta conducción como que si fuera como regla general, porque esta es mi experiencia, normalmente esta es mi conducción, y en esta circunstancia, por esta carretera y por ese trayecto, es lo que se va a consumir. Bueno, pues os hago un pequeño repaso. Nos quedan únicamente 4 kilómetros para llegar al destino que normalmente se hacen las pruebas cuando venimos por la carretera de Navacerrada, y tenemos desgraciadamente un consumo medio de 17,3 kilovatios hora a los 100, una autonomía de batería estimada, autonomía de batería de 67%, y una autonomía teórica de hasta 300 kilómetros de autonomía, que sumados esos kilómetros a los 134 kilómetros que llevamos recorrido, nos daría más o menos lo que veníamos marcando desde el inicio, que eran alrededor de unos 440 kilómetros de autonomía. Más o menos esa va a ser la autonomía del coche, de este, en usos normales, sin ser pleno invierno, sin hacer un uso excesivo de la calefacción y del aire acondicionado. Ya recuerdo que íbamos a 22 grados, modo eco, siempre en invierno y en verano, pero hoy tenemos, en este caso ahora ya en la provincia de Segovia, 17 grados de temperatura. En Madrid salimos con 21, si no recuerdo mal. Entonces no estamos haciendo mucho uso. Lo que quiero decir es que ya tenemos cifras claras de que es mucho más ineficiente energéticamente venir por la carretera de La Coruña haciendo este trayecto de estos kilómetros por este tipo de vía, que haciéndolo por la carretera de Navacerrada por el puerto. Muchísimo más eficiente venir por el puerto, hablando de eficiencia energética, que venir por la autopista, y aparte le tenemos que sumar esos 7,60 euros del peaje. No tardamos más, porque si vamos a ver, normalmente tardamos 1 hora y 25 minutos aproximadamente en hacer este recorrido, y ahora tenemos 1 hora y 27 minutos, por lo tanto tardamos exactamente igual, exactamente igual, haciendo más kilómetros, venimos más rápido, porque además tenemos una velocidad media de 91 kilómetros hora, que tampoco es mucha diferencia, pero es una conducción normal. Siempre algo de tráfico nos vamos a encontrar en la carretera de La Coruña. Las retenciones que hemos encontrado en la circunvalación de Segovia nos las vamos a encontrar igual viniendo por el puerto de Navacerrada que viniendo por la carretera de La Coruña. Entonces eso no se puede tener en cuenta. Cuando terminen las obras, pues quizás bajaremos 2 minutos de viaje, indiferentemente si venimos por carretera de La Coruña o por carretera de Navacerrada. Pero lo que quiero decir con esto es recalcar, si primas más la eficiencia, si primas más la velocidad o si primas más la seguridad. Bueno, pues en este sentido, si primas el tiempo que vas a hacer desde el inicio al destino, no vas a ahorrar nada. Sin embargo, te vas a gastar más en kilovatios, te vas a gastar un peaje, te vas a gastar más en desgaste de ruedas, por supuesto. Quizás sí que vayas más seguro, más monótono y menos eficiente. Así que tomar vuestras propias conclusiones.
bueno, pues sin más, está claro que el viaje que me estaban pidiendo mucho, pues no tengo mucha intención de volverla a repetir, por lo menos a diario, salvo en puntuales ocasiones en las que tenga que ir a otro destino diferente y me venga mejor por la ruta ir por la carretera de La Coruña, o porque sea intransitable el puerto de Navacerrada, y con la previsión que siempre también recuerdo que es muy bueno si vais a ir por carreteras de montaña, pues mirar la previsión que va a haber ese día, si va a llover, si no va a llover, si va a nevar, cómo va a estar el tiempo, para poder adelantar o retrasar la salida o el inicio del viaje. Es muy importante que eso también lo veáis, pero ya esto en todas las circunstancias y con cualquier tipo de vehículo. Vamos a ver lo que nos queda de viaje, a ver si podemos ver con qué... Bueno, mira, os diría que nos quedaba 15 minutos de viaje. Nos dice que tenemos hasta Cuéllar, llegaríamos con 58% de autonomía, quiere decir esto que llegaríamos con un 8% más de lo que estimó en el inicio del viaje. Y por otro lado, claro, al estimar más autonomía, pues también quiere decir que nos estimará más kilómetros a la llegada. Hacer un cálculo siempre, más o menos con prácticamente todos los coches, de que un 1% de batería se puede traducir prácticamente a 4 kilómetros. Así que esa es la diferencia o la tasa de error que ha tenido Google Maps integrado en este coche Polestar 2. Ha sido la diferencia de error, que no sé cómo harán los cálculos, porque la verdad, a este vehículo llevo ya con él un tiempo, siempre conducimos exactamente igual, la manera de conducir es igual, y el consumo sí que es hoy un poquito más alto, pero podría haberlo calculado de otra manera, incluso tenía que haber sido un poquito más bajo, justamente porque como hoy estamos sacando un consumo más alto, nos tendría que haber estimado bastante más autonomía de la que nos está estimando. Y bueno, recordaros también, por favor, dar un like, suscribiros al canal si os gustan este tipo de vídeos. Si os parece un poquito monótono el vídeo o este viaje, aunque estéis viendo el paisaje por carretera de que os podéis encontrar tanto en Madrid como en la provincia de Segovia, por favor dejadlo en comentarios y se intentará ver de qué otra manera se podrán hacer un poquito más amenos estos vídeos. También podréis hacer alguna petición especial de qué se puede hacer el vídeo, de qué se puede informar, y si tenéis alguna pregunta, duda o característica que querréis saber de Polestar 2 o en general de los coches eléctricos, y si tengo la posibilidad de probar otros vehículos que por lo que estéis interesados, por favor no dudéis en pedirlo por el canal, y muy gustosamente podremos ver qué se puede hacer y si lo podemos probar o no lo podemos probar en esta circunstancia. Yo os digo que este recorrido es el que se hace habitualmente, entonces no habría ningún inconveniente en volver a grabar un vídeo con este recorrido. Deben tener en cuenta y perdonar que todos estos vídeos se hacen sin ningún tipo de guión, son vídeos reales de conducción real, nos podemos encontrar en cualquier circunstancia que nos invite a hablar sobre esa circunstancia o cómo evitarla o cómo proceder a ella, pero normalmente se va a hacer el vídeo referenciando el consumo del coche, sacando algún detallito, pros y contras de cada vehículo, y en general de lo que es la conducción de un coche eléctrico y cómo hacer mucho más eficiente esa conducción y ganar, sobre todo con la frenada regenerativa, que en este caso no la usamos en autopista porque además vamos prácticamente siempre con la conducción autónoma o semiautónoma en este caso, y bueno, es más o menos la línea que vamos a llevar en estos vídeos.
Y ahora la conclusión final. ¿Es eficiente el Polestar 2 Model Year 23, en este caso concreto con una llanta de 19 pulgadas? Bueno, pues os puedo decir que en rasgos generales o en medias generales es bastante eficiente. No tanto quizás como otros vehículos de su categoría, pero no tiene una eficiencia mala. Quizás Kia tenga bastante peor eficiencia que este vehículo, y eso viene debido a la estética de las llantas. O sea, como consejo lo podéis tomar: si tenéis la oportunidad de, cuando vayáis a adquirir un vehículo eléctrico, cuanto más pequeña sea la llanta, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque primero la llanta va a ser más pequeña y la goma va a ser bastante más alta, entonces va a absorber muchísimo más las imperfecciones de la carretera, y debido a que este coche o todos los coches eléctricos pesan de medio unos 500 o 600 kilos más que un coche de combustión, va a ser mucho más agradable la conducción. Y la llanta te va a restar muchísima, o te va a favorecer en la autonomía. Si tienes una llanta más grande te va a restar autonomía. Por lo tanto, mi consejo es: si tienes la oportunidad de comprar un coche eléctrico, comprarlo con la llanta más pequeña que puedas, y si por lo que sea, por temas de pack que vienen y diseño, no puedes cambiar la llanta, y si tienes la oportunidad y lo que quieres es autonomía, tendrás que cambiar las llantas, unas llantas que sean especiales para coches eléctricos o lo más aerodinámica posible, para ganar esos, como es en la versión posterior de este Model Year 24, hasta 30 kilómetros de autonomía con una llanta de 20 pasando a una llanta de 19. Son muchos kilómetros. Y también doy una toque de atención a los fabricantes de que, por favor, si lo que vendéis es autonomía y eficiencia, no hagáis versiones diferenciadas con hasta 30 kilómetros de autonomía simplemente por el tamaño de la llanta, cuando al final, cuando compras el vehículo, te va a dar igual el tamaño de la llanta, lo vas a ver más bonito el primer día, pero si lo compras en 19 pulgadas, seguramente pongo la mano casi en el fuego de que no vas a comprar otras llantas para que sea más bonito. Vas a buscar eficiencia. Hombre, también es verdad de que quizás no compre todo el mundo un coche eléctrico por eficiencia, sino por esa potencia de motor y esa agilidad en acelerar y disfrute de la conducción que puedes llegar a tener en igualdad de condiciones, a lo mejor con un coche de combustión de alta gama, pero la potencia y los caballos que te va a entregar un coche eléctrico de forma puntual van a ser muchísimo más, la entrega es inmediata. Y bueno, ya despidiéndome, espero que no me echéis mucho de menos, espero que no os haya dado mucho la chapa con estos vídeos. Si no los queréis ver y ponerlos en formato podcast, lo podéis hacer también. Y lo dicho, si os interesan estos vídeos, por favor, darle un like, escribir en comentarios, y estaré encantado de contestaros y grabar muchísimos más vídeos y muchísimas más experiencias de conducción, ya sea con este o con otros vehículos. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y que disfrutéis del día.